quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de este programa La Historia que Quiero Vivir, que el día de hoy estamos transmitiendo ya en vivo aquí en los estudios de Radio Fórmula, y ustedes nos pueden escuchar, ya saben, en su aparato radiofónico en el 103.3 de FM, en el 970 de AM también, ya lo saben, aquí en la capital de la República Mexicana, en alguno que otra ciudad del interior del país donde estamos en esta feroz competencia contra los autos de superlujo, porque todo el mundo creo que quiere comprarlos, por lo que parece. Pero también llegamos, eso sí, a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y a todo el territorio nacional y a todo el mundo, inclusive a través de internet en la página www.radioformula.com.mx. Primero que nada, como siempre lo hacemos, quiero recordarles que están a su disposición nuestras vías electrónicas para comunicarnos, ya sea mediante el correo villalpandohistoriador@gmail.com o bien mediante la página de Facebook Villalpando y la Historia. Gracias también a todos aquellos amigos que se han tomado la molestia de escribirme, que ahorita voy a leer rápidamente sus comentarios, pero quiero iniciar primero que nada porque es un motivo también de conmemoración histórica el que Orfeón, nuestros discos Orfeón, que son verdaderamente parte de la tradición mexicana en materia musical, está cumpliendo su 60 aniversario. Por ello, como son parte de la historia de México, y a mí la música me gusta mucho, y en especial la música mexicana que Orfeón ha recopilado y que además está disponible para todos ustedes. Miren, debo hacer el comercial. No me gusta hacer comerciales, pero lo voy a hacer. Si ustedes entran a la página orfeon.com, pueden encontrar, bueno, los recuerdos totales de su época infantil, juvenil, de madurez, y también, si se la ponen, porque no saben manejar a lo mejor a los abuelitos, van a encontrar piezas que a ellos los van a encantar. Así que felicidades a don Rogelio Azcárraga, a todo su equipo, y que sigan cumpliendo muchos, pero muchos años más en pro de la cultura y de la historia musical mexicana. Bueno, gracias también a Frida Myers, que me hace una pregunta bien interesante. Fíjense, que qué opino acerca del endeudamiento de este país, que si es a causa del liberalismo económico que vivimos, y que qué beneficio trae el reconocimiento de los Estados Unidos, y además me pide que salude a su papá, don Jesús García. Así que, don Jesús, está usted saludado, y la respuesta a las preguntas rápidamente. Miren, el endeudamiento es una cosa terrible. Yo no sé por qué razón el gobierno de la República actual decidió todavía endeudarse más apenas hace unas semanas. Recibió, como lo platicamos en su momento hace algunos meses, ustedes lo han de recordar, recibió este gobierno de manos del presidente anterior, Felipe Calderón, la tasa más baja de deuda externa que habíamos tenido en la historia de México. Muy alta, sí, en términos de cifra, pero comparativamente manejable porque teníamos, y así se entregó el gobierno, más dinero en las reservas internacionales de México que lo que debíamos prestado. Hoy ya es al revés, ¿eh? Debemos más de lo que tenemos, como sucedió en las épocas de aquel PRI remoto de los tiempos de López Portillo o de Miguel de la Madrid, cuando debíamos hasta la camiseta. Ya estamos igual otra vez, ¿eh? Hay que decirlo con toda claridad, los gobiernos del presidente Zedillo, luego del presidente Fox y luego del presidente Calderón, equilibraron la deuda y la abatieron a grado tal de que teníamos, repito, más, sobre todo con el presidente Fox y el presidente Calderón, teníamos más en reservas internacionales que lo que se debía de deuda externa. Y hoy ya nos volvió a ganar lo que debemos. También le agradezco muchísimo a Rafita Barrios, dice que está atento al tema, que le parece un tema muy, muy importante y que está emocionado por escucharlo. Gracias. Don Carlos Prado, que nos saluda desde Torreón, muchísimas gracias, se lo aprecio enormemente. También le agradezco muchísimo a don Enrique Deita y Silva, que me saluda y dice que sus hijos también están escuchando el programa, cosa que le aprecio enormemente. Y también vía correo electrónico, don Manuel García, nuestro amigo allá en Querétaro, muchísimas gracias, se lo aprecio mucho. Don Rolando Orozco desde Puebla, también se lo agradezco infinitamente que nos haya saludado. Y
Terry Lambert, que está también por internet escuchando el programa desde Cancún, Quintana Roo. Así que mil gracias. También llegó otra más de Jesús Fernando Montemayor, que me está saludando desde Nashville, en Tennessee, en los Estados Unidos. Dice que hace unos días escuchó que el presidente Calles nombró un papa mexicano. Sí, bueno, un papa de una iglesia cismática, don Jesús Fernando. El presidente Calles, con la ayuda de Luis N. Morones, crearon la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, una separación de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y nombraron al patriarca Pérez, al padre Pérez, sumo pontífice de esa iglesia mexicana católica, para lo cual expropiaron el Templo de la Soledad allá atrás de la Merced, y ahí fue, pues, digamos, su sede. Tenía 6 o 7 sacerdotes de estos que habían desertado. Finalmente, esta iglesia católica mexicana, pues, fracasó a los 2-3 años, y todos ellos fueron nuevamente recibidos por la Iglesia Católica Romana Oficial Mundial. Así que sí pasó eso. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar el tema, que es en realidad la continuación del que dejamos pendiente hace 15 días, ustedes recuerdan, y que debí interrumpir, primero porque me fui de viaje, y segundo porque dejé grabado un programa especial referente al asesinato del presidente electo Álvaro Obregón, ocurrido justamente hace 90 años, y que ustedes hicieron la amabilidad de escuchar, y que recibí varios y diversos comentarios, todos ellos como siempre, que agradezco infinitamente. Pero estábamos hablando de la izquierda, nos quedamos en los días del presidente Lázaro Cárdenas, y por eso de alguna manera quizás un poquito optimista, titulé a este programa, esperando cumplirlo cabalmente, La izquierda en México, de Cárdenas padre a Cárdenas hijo, porque efectivamente es, de alguna manera, el reflejo de la segunda parte, de la segunda mitad del siglo XX mexicano. Déjenme recapitular. En los tiempos de don Lázaro Cárdenas, que él era un hombre de izquierda auténtica, de izquierda quizás muy sentimental, de izquierda quizás muy popular, no populista, popular, y tenía pues una serie de ideas muy claras del beneficio de las grandes mayorías nacionales. Él llegó a decir que, como resumen de su gobierno de 6 años, había cancelado muchos privilegios y que distribuyó buena parte de la riqueza que estaba en pocas manos, lo cual es totalmente cierto. Recuerden ustedes que, cumpliendo con los mandatos de la Constitución, el presidente Lázaro Cárdenas expropió la industria petrolera para devolverle a la nación este concepto sociológico tan extraño que es la nación, que al parecer la representa, no sé si el pueblo, a veces el gobierno, a veces el Estado. Bueno, a la nación le devolvió la riqueza del subsuelo petrolera. También expropió muchísimas propiedades, latifundios en realidad, que había en el campo mexicano, para dotar con ellos a centenares de ejidos formados por campesinos desheredados que no tenían tierra alguna, y que con esto pudieron por lo menos tener una parcelita que, aunque no era de su propiedad, finalmente les permitía la economía agrícola de subsistencia. Pero esto significó que afectara, por supuesto, a grandes propietarios, a los cuales se les expropió su tierra. También hubo un fomento muy claro al movimiento obrero a través del sindicalismo, con un pequeño defecto. Don Lázaro Cárdenas va a crear las grandes centrales obreras, que de alguna manera se van a identificar con el PRI y con el gobierno, como la famosa CTM, la Confederación de Trabajadores de México, bajo el liderazgo de este hombre sempiterno que duró décadas al frente de ella, ¿se acuerdan? Don Fidel Velázquez. Y también, bueno, y es donde quiero partir, apoyó a la República Española y trajo a México a muchísimos exiliados de todo tipo de personas que de España salieron huyendo, muchos de ellos de pensamiento de izquierda, y con los intelectuales que llegaron se va a fundar la Casa de España en México, que se transformará después en el Colegio de México. Por cierto, es una buena oportunidad para hablar del tema, lo haremos en un futuro próximo, porque recibí un libro que me pareció interesantísimo, que se los recomiendo, de Mónica Castellanos. Se llama Aquellas horas que nos robaron,
El desafío de Gilberto Bosques, un libro que narra justamente la aventura, la odisea, la hazaña de Gilberto Bosques, del cual ya hablamos hace algunos años, a lo mejor se acuerdan, este mexicano que se encargó de organizar allá en Europa el exilio español en México, el que se encargó de operar en realidad y de traer a los exiliados mexicanos en los días en que iniciaba ya la Segunda Guerra Mundial y que habían buscado refugio en Francia, muchos españoles, y los lograron sacar gracias al esfuerzo de Gilberto Bosques, y así pudieron llegar a México. Les repito el nombre, Aquellas horas que nos robaron, escrito por Mónica Castellanos, de Editorial Grijalbo, un libro que se antoja mucho y que voy a empezar a leer. Pero bueno, don Lázaro Cárdenas también recibe asilado en México a León Trost, que ustedes se acordarán de eso, este episodio, que más allá de lo anecdótico de que fue asesinado por Ramón Mercader y que le encajó un pioletazo en la cabeza, lo importante es que los comunistas se habían fraccionado. Estaban por un lado los estalinistas, por otro lado los trotskistas, los que recibían órdenes de Moscú, los que no querían recibirlas, y esto va a afectar también al Partido Comunista Mexicano, que se va a partir en dos: los que siguen la libertad socialista, como Diego Rivera, que es expulsado, y los que no, como Siqueiros. Volvemos enseguida. Y estamos aquí, amigas, amigos, para este segundo bloque de esta tarde de la historia que quiero vivir, en la que estamos platicando la segunda parte de la historia de la izquierda de México, en un programa que he titulado, quizás demasiado optimistamente, de Cárdenas padre a Cárdenas hijo. Espero llegar a esto. Si no, para el siguiente, ya saben, así nos pasa porque el tiempo corre rapidísimo. Le agradezco mucho a Aarón Martínez, que está listo para la clase. Me está saludando desde Teotihuacán, allá en el Estado de México. Muchas gracias, Aarón. Doña Adriana Ramírez Cano, que se integra para escuchar el programa. Gracias, muy amable. Don Leopoldo Espinosa, nuestro amigo, que nos saluda desde Ensenada. Dice que es un tema interesante, pero espinoso. Así es un tema interesante y espinoso, e interesante además, como usted bien dice, don Leopoldo Espinosa, gracias. Federico Flores está reportándose a la clase y escuchando, y dice que se me olvidó mencionar hace 15 días a uno de los protagonistas de lo que puede llamarse el socialismo a la mexicana, y se refiere al gobernador de Tabasco, Tomás Garrido Canaval. Yo tengo mis dudas de que haya sido socialista, aunque aparentemente lo era, porque está inscrito en un tiempo en el cual todos los funcionarios públicos se decían de izquierda, comenzando por el propio presidente Plutarco Elías Calles, por el propio presidente Lázaro Cárdenas. En ese tiempo todos se decían de izquierda. Yo más bien creo que la obra de Garrido Canaval, como alguna vez lo hemos platicado aquí en el programa, tiene más que ver que con el marxismo, con una doctrina o vertiente de las denominaciones protestantes llamadas redentoristas. Yo creo que más bien por ahí va la cosa, más que por el socialismo, pero bueno, lo voy a estudiar, se lo prometo. También don Gerardo Guadarrama dice que está interesante el programa, muchas gracias. Que me escucha con su familia, pues un saludo también a toda la familia de don Gerardo Guadarrama, se lo agradezco mucho. Don Javier Arellano, que siempre nos escribe desde Nueva Orleans, me recomienda una serie de voces y de audios que están en la Fonoteca Nacional, cosa que los voy a escuchar. Don Javier, muchas gracias, allá a Nueva Orleans. Don Raúl Tamayo, que sí nos saluda también desde Indianápolis, pero que hoy está visitando Chicago, pero no dejó de escuchar el programa. Muchísimas gracias, don Raúl, se lo aprecio enormemente. Y bueno, decía yo que en esa época del presidente Lázaro Cárdenas se escinde en dos partes el pensamiento comunista, que de alguna manera era liderado desde Moscú, en el cual se establece pues una línea oficial dura que va a mandar y a ordenar allá desde el Kremlin, y que van a seguir todos los partidos comunistas que hay en el mundo, inclusive el mexicano. Van a separar a aquellos disidentes que no quieren acatar esta dogmática marxista impuesta por Stalin, lo cual va a significar, por ejemplo, que sea arrojado del Partido Comunista el gran pintor Diego Rivera, su esposa Frida Kahlo, y que triunfe, porque se queda al frente de ellos, el otro gran pintor mexicano, David Alfaro Siqueiros. Bueno, todo esto es importante porque pues finalmente representa una escisión que va a ser vital para entender por qué los partidos de izquierda en México se han fragmentado. Son como un pequeño rompecabezas con cientos de piezas
que a veces encajan, a veces no encajan, y esto ocasionó durante mucho tiempo, quizás salvo hasta hoy, que nunca hubiesen podido llegar a triunfar en ninguna elección presidencial. Pero ahorita vamos a avanzar por allí. Déjenme comentarles simplemente que don Lázaro Cárdenas, decía yo al principio del programa, era un hombre de izquierda sincera, de lo que él pensaba que era, pues, en buena medida el pensamiento social en favor de las clases populares, pero con cierta trampa. Fíjense, hay dos elementos que hacen pensar que don Lázaro Cárdenas, cuando estaba poseído por el sentimiento social, hacía cosas magníficas, pero a veces se dejaba llevar, o más bien gobernaba sus ideas, el pensamiento racional. Y en dos momentos lo demostró. Uno, a lo largo de todo su sexenio, porque si bien el presidente abierta y públicamente ostentaba su condición de ser un hombre de izquierda, en los hechos, en la práctica, yo no diría en oscurito, pero sí en lo que no se nota, que es en el manejo de la economía nacional, el gobierno mexicano del presidente Cárdenas fue de derecha. Paradójico y sorpresivo, ¿verdad? Bueno, mantuvo como secretario de Hacienda y Crédito Público a don Eduardo Suárez, un hombre brillante, experto en cuestión de finanzas públicas, que inclusive repetirá en el siguiente sexenio con don Manuel Ávila Camacho, porque era un hombre que manejaba con un rigor extremo y muy serio la hacienda mexicana, la hacienda pública mexicana, que no permitió ningún tipo de exceso, que no dispersó, ni derramó, ni despilfarró los recursos nacionales, siguiendo una línea de conducta que la gran mayoría de los secretarios de Hacienda en México han seguido, y que fue la establecida, como ya en su momento lo hemos comentado, por José Ives Limantur, el secretario de Hacienda de don Porfirio, que creó, sin decirlo y sin saberlo y sin pensarlo, una escuela de pensamiento económico liberal de derecha, en el cual se han mantenido la gran mayoría de los secretarios de Hacienda, excepto dos o tres casos cuando no tenían la más remota idea, como por ejemplo cuando fue secretario de Hacienda José López Portillo, impuesto por Echeverría. Pero fuera de ahí, los secretarios de Hacienda se han caracterizado por ser unos economistas o expertos en economía liberales con ideas claramente de derecha, y así fue don Eduardo Suárez, a quien Lázaro Cárdenas le confió este importantísimo puesto y que permitió que el presidente pudiera, sí, llevar una política pública social de izquierda, pero la política pública económica fue de derecha. Una contradicción que afortunadamente no tenía una especie de reflejo en la sociedad, porque pues, a la gente no le interesaba mucho esas cosas, porque las cosas funcionaban de alguna manera bien. Y el segundo guiño, o la segunda muestra de que el presidente Cárdenas, cuando la razón se imponía sobre el sentimiento de izquierda, fue al momento de designar como su sucesor, no a quien era el favorito y a quien todo el mundo veía como el heredero natural de un hombre de izquierda que dejaría a otro hombre de izquierda el poder, y me refiero al general Francisco J. Mújica, sino que optó por dar una vuelta a la derecha y designar como sucesor a don Manuel Ávila Camacho. Estos dos elementos, estas dos decisiones, una continuada por 6 años y una instantánea que define el rumbo del país al decidir al sucesor, pues demuestran que el presidente Cárdenas tenía, repito, esta doble personalidad política, la sensible, entrañable, de la izquierda en favor de las clases populares, y la muy racional o con razonamiento de gobernar al país económicamente bajo principios de derecha y designar un sucesor también de esta misma línea, al general Manuel Ávila Camacho. Pero sin embargo, con el presidente Cárdenas, la izquierda en México ya puede consolidarse, y a partir del fin de su gobierno va a haber muy claras tres vertientes por las cuales la izquierda en México ha actuado y participado en la vida pública mexicana.
lo han hecho por tres vías, por tres caminos diferentes. Déjenme mencionarlos, y algunos de ellos lo veré muy rápidamente. Uno es la vía intelectual, otra es la vía de confrontación violenta y una tercera es la vía institucional. Por estos tres caminos ha transitado la izquierda en México a partir, digámoslo así, del año de 1940-45, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial y que de alguna manera ya hay pues una participación más clara de los personajes de izquierda en la historia de nuestro país. Miren, la vía institucional, que es la más fácil, déjenme simplemente mencionarla, es aquella que surge a partir precisamente del arribo a nuestro país de los pensadores e intelectuales españoles de izquierda, algunos socialistas, algunos comunistas, algunos socialdemócratas, algunos simplemente republicanos con tendencia social, que fueron recibidos en México, y repito, gracias a la tarea que don Gilberto Bosques se echó encima para traerlos a nuestro país, que fueron recibidos en la Casa de España en México, después llamado el Colegio de México, y que allí comenzaron a pensar la izquierda. Son los teóricos del marxismo en México. Los voy a mencionar rápidamente. Dos de ellos españoles. El primero, don Wenceslao Roses, que encontró apoyo también inclusive en el Fondo de Cultura Económica, un pensador de primera línea ya formado y bien cuajado allá en la vieja España. También llegó un joven que ya era doctor en filosofía, pero que aquí hizo toda su carrera y a quien yo tuve el honor de conocer hace muchísimos años porque era conocido de mi papá, don Adolfo Sánchez Vázquez, ambos Wenceslao Roses y don Adolfo españoles, que al mismo tiempo coinciden con dos mexicanos intelectuales pensadores, uno de ellos muy conocido, otro no tanto, Elí de Gortari, para empezar, que era rector inclusive de la Universidad Nicolaita en Morelia, y el gran escritor José Revueltas. ¿Se acuerdan de él? El autor de Los Muros de Agua, que es una novela espléndida, José Revueltas. Bueno, ambos eran filósofos, literatos, intelectuales de izquierda. Ambos pagaron el precio de ser de izquierda porque los dos fueron encerrados con motivo del movimiento estudiantil del 68 y fueron reprimidos al ser puestos en prisión. Y luego más adelante pues hay dos pensadores mexicanos también bien importantes en esta línea, que son Carlos Pereira por una parte y por la otra don Arnaldo Córdoba, que hace poco recientemente ha fallecido, el papá precisamente de Lorenzo Córdoba, el presidente del INE. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este tercer bloque de esta tarde de la historia que quiero vivir, en el que estamos platicando sobre la historia de la izquierda de México, esta vez ya centrándonos en la segunda mitad del siglo XX mexicano. Gracias a doña Loreta Vélez Saltijera, que me saluda desde Querétaro, muy amable, se lo aprecio enormemente. Don Jorge Gallo me dice que el sucesor natural de Lázaro Cárdenas era Vicente Lombardo Toledano, pero como representaba un cambio radical a la izquierda, los grupos de poder presionaron tanto que se llegó a un acuerdo y Cárdenas cedió. El sucesor fue un liberal muy moderado que garantizaba el capitalismo con Ávila Camacho. Comienza el capitalismo de compadres, que tuvo auge más adelante. No comparto mucho idea, don Jorge Gallo. Quizá usted tenga alguna fuente más específica. Las que yo tengo me indican más bien que el sucesor natural desde el punto de vista de la izquierda, como ya lo dije hace un momento, era Francisco J. Mújica, y que Vicente Lombardo Toledano, que era un intelectual de izquierda, pues en realidad era un objeto útil a la izquierda, ya veremos, y al gobierno. Don Vicente Lombardo, ya con el presidente Cárdenas, se prestó a ser el creador de la CTM como una organización gremial controlada por el gobierno, y más adelante, como ahorita voy a platicarlo, se prestó a crear un partido pantalla de izquierda que sirvió de alguna manera para que México pareciera como democrático, un partido, ¿se acuerdan? El Partido Popular Socialista, que siempre, salvo las últimas elecciones, siempre fue comparsa y títere del PRI. Y Vicente Lombardo Toledano fue el presidente vitalicio de ese partido. Yo tengo mi opinión muy personal sobre don Vicente. Don Jaciel Ponce me dice que ¿quién sería el mejor ideólogo de la izquierda en México? Si Vicente Lombardo Toledano o Cuauhtémoc Cárdenas. Yo creo que ninguno de los dos, con el respeto que merece el ingeniero Cárdenas.
porque ustedes saben, aparte que yo lo estimo profundamente y que yo voté por él en el 88, yo sí voté y no me da pena decirlo ante nadie. Yo creo que el mejor ideólogo de la izquierda en México contemporáneo ha sido el ingeniero Eberto Castillo. Yo tengo un profundo respeto, nunca lo conocí, pero sin embargo he estudiado su trayectoria y me parece un hombre de una sola pieza. Además de que era ingeniero, trabajaba de ingeniero, era inventor y tenía pues la necesidad de ganarse la vida. Él no vivía de presupuestos, ¿eh? Él trabajaba como ingeniero constructor con invenciones, inclusive con patentes que le han dado fama universal, pero al mismo tiempo era un gran ideólogo de la izquierda mexicana. También le aprecio muchísimo a don Rubén Ramírez, que me saluda desde Querétaro, desde la carretera México-Querétaro. Dice que su señor padre le constaba mucho de esa parte de la historia de México. También a don Francisco Javier desde Playa del Carmen, en el que me pide que algún día hable sobre la historia de los piratas del Mar Caribe, sobre la guerra de castas de Yucatán, que son dos temas distintos y que son temas que ambos se tratan poco, efectivamente. Y dice que el asunto de los piratas del Caribe le interesa mucho porque, así como los hubo en el siglo XVI y XVII, no han terminado, solamente se han transformado porque siguen saqueando los litorales de Quintana Roo. Tiene toda la razón. Bueno, vamos hacia el tema que estaba yo platicando. La vertiente intelectual, que repito, comienza con don Wenceslao Roses, un escritor español, intelectual, filósofo español, que llegó con el exilio, seguido por un joven en aquel tiempo, Adolfo Sánchez Vázquez, a quien yo tuve la fortuna de conocer hace muchísimos años, por allá en los 70s, porque era conocido de mi señor padre en la Facultad de Filosofía y Letras. Continuaba también por la acción de dos mexicanos brillantes como Elí de Gortari y José Revueltas, este gran escritor mexicano de novelas como El Apando o como Muros de Agua, que Muros de Agua a mí me marcó muchísimo cuando la leí de joven. También más adelante con otros dos pensadores importantes de izquierda, como Carlos Pereira, como Arnaldo Córdoba, decía yo, es el papá, ya difunto, ya murió, de Lorenzo Córdoba, el presidente del INE. Pero actualmente, y no lo conozco, déjenme hablar bien de alguien a quien no tengo el gusto de conocer, pero lo he leído y me parece muy interesante, Carlos Illades, que tiene varios libros muy recomendables. De él ya leí 3 libros, uno que lo comenté hace 15 días, que se llama El futuro es nuestro, una historia de la izquierda. Tiene también otro más que también ya compré y también ya lo leí, El marxismo en México, que es una historia bastante completa del pensamiento teórico marxista de izquierda en México. Y otro más que lo acabo de conseguir, que no lo he leído, pero también pues lo leeré pronto, se llama De la social a Morena, también una historia de los partidos políticos de izquierda en nuestro país. Carlos Illades, repito, no lo conozco, pero sin embargo sus obras me parecen muy interesantes, sólidas y sobre todo escritas en el lenguaje moderno, ágil, ameno, que verdaderamente se deslizan las palabras cuando las va uno leyendo frente a los ojos. Este es, digámoslo así, los teóricos del marxismo en México, la vertiente intelectual, porque quiero entrar más bien a la vertiente segunda, la vertiente de la confrontación violenta, porque por alguna razón, quizás, ahorita explicaré por qué, por razones políticas, hay ciertos grupos de izquierda que se decidieron por la vía armada. Con el tiempo, algunos de ellos inspirados en el Che Guevara, otros más inspirados en las guerras de liberación de Vietnam, otros más hasta el día de hoy inspirados en Corea del Norte. Pero déjenme comenzar por el principio. Miren, cuando termine el gobierno del presidente Cárdenas, y aquí es la demostración de lo que hace rato me comentó don Jorge Gallo, muchos políticos de su entorno ideológico, es decir, fervientes creyentes fervorosos de la izquierda mexicana, se sintieron verdaderamente, frustrados porque el presidente Cárdenas, en lugar de elegir a Francisco J. Mújica, pensó mejor en Manuel Ávila Camacho. Y Francisco J. Mújica, desalentado, desesperado, frustrado, ya saben ustedes que la frustración de quien quiere ser presidente de la República y no alcanza a ser ni nominado candidato es terrible,
decidió fundar un partido político, junto con un general más joven, que también se sentía el heredero intelectual, el heredero ideológico del general Lázaro Cárdenas, y me refiero al general Miguel Enríquez Guzmán. Fundaron un organismo que se llamó la Federación de Partidos del Pueblo, y con ellos se presentaron a competir, escindiéndose del PRI. Todos ellos eran del PRI, hay que aclararlo, eran priistas decepcionados. Esto es muy normal en ese partido político. Ya verán ustedes ahora que les fue tan mal, cómo va a haber transfugas que se van a ir a nutrir a otros partidos. Los priistas son, pues así, les duele mucho la decepción, ni modo, hay que decirlo con todas sus letras. Y estos priistas, frustrados, repito, porque no alcanzaron la candidatura presidencial a través de Francisco J. Mújica, inspirados y liderados por él, formaron este partido de Federación de Partidos del Pueblo y se presentaron a la elección presidencial de 1952, llevando como candidato a la presidencia al general Miguel Enríquez, con H, Enríquez Guzmán. Y perdieron, por supuesto, y ganó don Adolfo Ruiz Cortines. Ya se sabe que hubo fraude, que no sé cuánto. Todo lo que ustedes conocen, lo sabemos perfectamente bien. Ahorita no vamos a tocar el tema fraude electoral, porque ya lo platicamos en su momento. Pero el caso está en que, decepcionados, llamados al orden, porque hasta el propio general Cárdenas tuvo que intervenir para que se aplacaran, porque inclusive habían provocado escenas muy violentas, por ejemplo en Alameda, la Ciudad de México, en donde tuvieron que ser reprimidos a balazos por el ejército. Estos hombres de la Federación de Partidos del Pueblo se fueron a la guerrilla e inician la guerrilla en México, una guerrilla de corte ideológicamente comunista. Son tres los principales líderes guerrilleros que ustedes seguramente recuerdan y que actuaron particularmente en el estado de Guerrero, encabezados primero por un seguidor y colaborador directo de Miguel Enríquez Guzmán, también colaborador antiguo del general Lázaro Cárdenas, un hombre de nombre Rubén Jaramillo. Después, seguido por el profesor Genaro Vázquez, y el último de ellos, el profesor también Lucio Cabañas. Hay un dato interesante, sobre todo en estos dos últimos profesores, Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Los dos son o fueron egresados de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. ¿Encuentran ustedes el enlace con el tiempo contemporáneo? Hay una vía de confrontación violenta en una escuela normal rural que de alguna manera ha producido, no digo que así sea su educación, pero por coincidencia, los grandes guerrilleros de este país, los más nombrados, los más perseguidos, los más famosos, son egresados de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. La guerrilla después se expandió por todo el territorio nacional, empezando con un golpe espectacular en Chihuahua cuando asaltaron el cuartel de Ciudad Madera, y se verá fortalecida cuando en 1957, 58, 59 también pues se vuelven famosas las hazañas de Ernesto Guevara, mejor conocido como el Che allá en Cuba, y la guerrilla encabezada por Fidel Castro, y esto va a dar mucho aliento a los guerrilleros mexicanos porque sienten que ellos pueden también repetir en México la experiencia de lo que está sucediendo en la perla del Caribe, en la isla de Cuba. Por supuesto, el libro que publique inmediatamente el Che Guevara, su manual de guerrillas, un libro además que se consigue fácilmente hasta en internet, está el manual de guerrillas del Che Guevara, fue lectura obligatoria para todos los guerrilleros mexicanos, que muchos de ellos aprendieron de memoria los consejos y tácticas que el propio Che Guevara diseñó, y muchos de ellos también, fíjense amigos, recibieron entrenamiento, como está bien comprobado, en Corea del Norte, allá a fines de los 50 y principios de los 60. Había guerrilla en México y la respuesta del gobierno fue pavorosa: la guerra sucia. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este último bloque del programa del día de hoy, que se me ha ido volando. Gracias a Lalo Núñez, que nos saluda y dice que qué bueno que subo después el programa a YouTube para poderlo volver a escuchar.
con todo gusto, así lo hago siempre. Procuro hacerlo los mismos sábados en la noche, a veces como hace 8 días que andaba yo fuera de México, pues se me pasó hasta el día siguiente, pero bueno, siempre para el fin de semana está listo el programa, este mismo de esta tarde, hoy en la noche en el canal de YouTube, también de José Manuel Villalpando. Muchas gracias. También aprecio mucho a don Moisés Montes, que nos saluda desde Mérida, Yucatán, y que efectivamente, que ojalá un día se hable de la conquista de Yucatán y de la guerra de castas. Lo haremos, se lo prometo, don Moisés. Don Federico Flores, que me escribe y me hace un comentario acerca de cómo se convirtieron en héroes de la izquierda Pacho Villa y Emiliano Zapata, lo cual es cierto efectivamente. Don Javier Sandoval Quintero, que nos saluda desde Texcoco, muchísimas gracias, se lo agradezco infinitamente. También le quiero agradecer muchísimo, tengo aquí un par de mensajes más, a doña Aurora Romero, muchas gracias también, le agradezco muchísimo, a Mario y a Carlota Rocha, también les aprecio enormemente, y a don Luis Alberto Treviño desde Igle Paz. Me hace una pregunta, que qué opinión me merece como historiador Paco Ignacio Taibo II. Bueno, es un buen historiador, es un historiador de izquierda, sus ideas, pues seguramente ideológicamente estamos en campos contrarios por el enfoque que él da a los héroes, que a él le gusta mucho todavía esta tipificación de héroes o villanos. Yo no la comparto mucho, yo creo que la historia la hacen hombres que hay que verlos todos desde su perspectiva humana, y no hay malvados ni hombres puros tampoco, pero creo que es bueno y tiene muchísima obra, ¿eh? En fin, vamos hacia la parte final del programa el día de hoy, en el cual estamos hablando de la izquierda en México en la segunda mitad del siglo XX, de Cárdenas padre a Cárdenas hijo, que creo que no voy a poder llegar, porque apenas estoy en la época de la vertiente de la izquierda que optó por la vía de la confrontación violenta. Decía yo que surge la guerrilla con esta cosa curiosa de que algunos de los principales y más famosos guerrilleros de la izquierda mexicana armada, como Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, son maestros egresados de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, la misma que hoy en día tiene tanta fama por los hechos violentos que sucedieron en contra de sus estudiantes, y que pues finalmente la guerrilla se lanzó a través de casi todo el territorio nacional. Había guerrilla en el campo, había guerrilla urbana, ustedes recordarán, pero lamentablemente los guerrilleros, fíjense, no bastó con ponerle trampas y atacar y hacer emboscadas al ejército, que de alguna manera sería su enemigo natural. También decidieron atentar contra la población civil y se especializaron, si ustedes tienen mi edad lo recordarán, si no, chicos, vean los periódicos de aquel tiempo mediante internet, por supuesto, y se van a dar cuenta que los guerrilleros la emprendieron en contra de sucursales bancarias, literalmente a robar. Claro, ellos decían otra cosa, iban a expropiar los recursos del capitalismo, es decir, robaban dinero en los bancos, mataban gente, asesinaban a aquellos que decidían salirse de sus grupos, a sus propios desertores, a sus enemigos, porque estos mismos grupos están divididos y escindidos por estas cuestiones dogmáticas, pues tan delicaditas que solamente ellos entienden cuando su interpretación dialéctica del marxismo es distinta del vecino. Eran capaces de matarse entre sí, y a esto le llamaban no asesinato, sino ajusticiamiento. Y también decidieron emprenderla en contra de muchas personas, sobre todo gente de recursos, mediante la vía del secuestro. Pululó en México el secuestro. No es la primera vez que tenemos tantos secuestrados, ¿eh? En los años 60, finales de los 60 y los 70, secuestraban personas y secuestraban aviones. También recuerden eso, que no ha vuelto a suceder, pero pasó en nuestro México. Bueno, todas estas personas secuestradas, algunas de ellas, inclusive algún cónsul norteamericano, el cónsul Leonardi en Guadalajara, el intento de secuestro al empresario Garza Sada de Nuevo León, que falleció en el intento de secuestro a la hermana del presidente de la República, Margarita López Portillo, secuestros en general a muchísimas personas que sí daban resultado y que se los llevaban hasta que se pagaba el rescate. Pues esto generó, más que un apoyo popular a favor de las guerrillas, una especie de molestia en la población, porque sin deberla ni temerla, yo incluso en 1975, cuando estaba ya decayendo la guerrilla, me tocó que un amigo mío falleciera
en un asalto bancario en la sucursal de Bancomer de Villacuapa en el 75, se han de acordar algunas personas, porque entró el grupo guerrillero y ametralló, cuando pusieron reparo los cajeros, ametralló a los clientes que estaban en la fila para cobrar un cheque. Y hay un amigo mío que cayó muerto a balazos, ¿verdad?, por los guerrilleros. Y esto va a propiciar como respuesta de la autoridad, que quizás fue excesiva, la famosa guerra sucia del Estado mexicano en contra de ellos, que va a terminar inclusive con algunos hechos sangrientos, más de 500 personas desaparecidas, según la lista que publicó la Comisión de la Verdad por allá en el 2004-2005, y algunos muertos de manera bastante grotesca, como se sabe, porque en aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, los famosos avioncitos Arabá, eran subidos los guerrilleros de alguna manera adormecidos o drogados y los arrojaban encadenados al mar. Cosas espantosas que hubo como respuesta, algo que también fue espantoso porque la acción guerrillera pues resultó ser bastante dura. Cuando llega el movimiento del 68, que podemos calificar de una izquierda pues romántica, que dará fruto y resultado en México años después, es una izquierda que no se metió con la vía violenta. Las manifestaciones de los chicos estudiantes fueron totalmente pacíficas, como todos sabemos, y en octubre vamos a hablar con mucha profundidad del tema por ser los 50 años de este acontecimiento de 1968. Y después déjenme brincarme a otra parte, a dos elementos más de la vía violenta, de la confrontación de la izquierda. Resurgió la vía violenta a través de una, pues, supervivencia muy extraña del Partido del Pueblo, un grupo guerrillero que quedó escondido en la sierra y en las sierras chapanecas a través del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el año de 1994, cuando el subcomandante Marcos asaltó y tomó la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Si ustedes recuerdan, y lo pueden encontrar también en internet, el primer comunicado que lanzó el EZLN, firmado por el subcomandante Marcos, es un comunicado de corte comunista porque quieren acabar con la sociedad capitalista en México, acabar con el ejército mexicano que es el represor del pueblo y establecer la, fíjense bien, sociedad sin clases. Eso dice textualmente el Libertador mexicano, que se llamó el periodiquito de los zapatistas, en su primer comunicado. Pero el subcomandante Marcos, que no es tonto, se dio cuenta que el llamado al comunismo en México no funcionaba y al día siguiente se echó para atrás y cambió de discurso de manera tan atinada que le valió hasta la atención internacional, porque de ser un inicio guerrillero comunista, al día siguiente se cambió a un ejército reivindicador de los derechos indígenas mexicanos. Encontró en la protección de los derechos de los indios mexicanos, de las etnias, de los habitantes originarios, como quieran ustedes llamarles, encontró en la promoción de la riqueza cultural y del sufrimiento de nuestros pueblos autóctonos la gran justificación que le va a merecer que de todo el mundo hubiese inclusive gente que viniera a verlo, a entrevistarlo, y se hizo famoso a grado tal que el presidente Salinas de Gortari estuvo mejor que declarar el alto al fuego y establecer la paz con los zapatistas. Pero habían empezado el primer día, el primer comunicado es un comunicado pidiendo la abolición de la propiedad, la lucha de clases, la dictadura del proletariado, acabar con el ejército y acabar con el capitalismo. Pero al día siguiente el subcomandante Marcos lo pensó mejor y encontró eco mundial al atinarle a la causa que debería proteger: los derechos de los habitantes originarios de nuestro país. La vertiente de confrontación sigue en nuestros días. Evidentemente, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es un ejemplo de esto. Es decir, son fuerzas de choque que ahorita por lo menos lastiman más a la sociedad civil, interrumpiendo carreteras, tomando casetas, sembrando pues barricadas a lo largo de las ciudades, como en Oaxaca o en la Ciudad de México cuando toman el centro de la ciudad. Y es una vía violenta de confrontación muy distinta de la que vamos a comenzar a platicar seguramente ya la semana que entra, que es la vertiente institucional, cuando la izquierda decidió competir de manera democrática
en los procesos electorales, apegándose y ajustándose a la ley. Déjenme, para no arrancar con ese tema, simplemente decir que yo creo que no hay que temerle a un gobierno de izquierda. En el mundo actual hay dos tipos de gobiernos de izquierda, muy claritos. Los de la izquierda dictatorial, como lo son Venezuela, como es Corea del Norte, ya Cuba creo que ya no tanto. Acaban ustedes de enterarse seguramente hace unos días que el gobierno cubano propuso ya una nueva constitución en la cual ya se reconoce el derecho a la propiedad privada. Este es un cambio grandísimo, Quiere decir que poco a poco Cuba está aflojando la dictadura que sometió a su pueblo desde el año 1959. Pero hay también otros gobiernos de izquierda de otro tipo. Todos los gobiernos socialdemócratas europeos, y déjenme citar simplemente dos ejemplos, como en España, en los tiempos, aquellos 14 o 16 años que gobernó como presidente del gobierno Felipe González del Partido Popular Socialista Español, o en Francia, François Mitterrand, después de 3 intentos, también llegó a la presidencia. Pero esto lo vamos a platicar la semana que entra, amigas y amigos. Por hoy, muchísimas gracias por su atención. Le agradezco mucho a don Raúl Cruz en los controles, a Guillermo López Negrete en la producción, y a todos ustedes, amigas y amigos, pásela muy pero muy bien. La semana que entra continuamos. Hasta pronto.